Bienvenidos, querido amigo, una vez más a este espacio donde estamos hablando de vida cristiana y mucho más. Esto es Entre Dos Mundos, Fe y Realidad. Quienes habla Ezequiel Mendoza, junto a mi amigo y compañero Diorbi Colomo. Sean bienvenidos una vez más. Estamos contentos de estar aquí, Ezequiel. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Feliz, contento de que una vez más estamos ya haciendo nuestro tercer programa. Y bueno, venimos con cosas bastante profundas. Y bueno, le pedimos la ayuda al Señor para que nos permita transmitir todo lo que le traemos en este día. Pero a nivel general, muy bien, muy bien. Seguimos con mucho frío aquí en Quito, cosa por la cual no abandonamos nuestro cafecito. Salud para todos. Ezequiel trajo un cafecito nuevo, lo estamos estrenando. Si quiere que lo nombre, bueno. Es rico. La propaganda, la publicidad. Bien, Diorbis, aquí estamos una vez más. Así es, Ezequiel. El programa anterior hablamos un poco de nuestro trasfondo denominacional, de dónde venimos. Solo un poco hablamos de eso. Un poco. Nosotros estamos en estos programas, los estamos llamando moviendo las ramas. Se está sacudiendo todo. Como dicen muy coloquialmente en mi ciudad. Jorungando la avispero. Se está moviendo todo, Ezequiel. Hablamos de un poquito de cobertura, hicimos un chiste y yo creo que el día de hoy vamos a profundizar en eso. Sí, mira, estuvimos hablando de toda esa transición que vivimos, ¿no? A nivel personal. El programa pasado fue de experiencias muy personales. Exacto. ¿No? Y bueno, estuvimos hablando de esa transición hablamos un poquito de los pentecostales conservadores, la transición que hubo de la mayoría de las iglesias pentecostales conservadores al movimiento neopentecostal. Y pues sí, medio hablamos un poco de esa transición que vivieron muchas de las iglesias neopentecostales, no todas, pero sí una gran mayoría de las iglesias neopentecostales a esto llamado el Evangelio de la Prosperidad, ¿no? Donde vimos una cantidad de gente ahora llamándose apóstoles, profetas. Ese virus. Una epidemia total. Bueno, hoy vamos a estar hablando un poco de estas cosas, ¿no? Que son profetas, que son apóstoles, existen en la actualidad. Eso lo vamos a ver. Una pregunta que se hace mucho. Yo sé que muchos de ustedes tal vez han también profundizado en el tema, pero vamos a estar hablando un poco de esto hoy. Sí, Ezequiel. Y al final estaremos hablando de cómo esto se convierte en esos padres espirituales, supuestos padres espirituales para nosotros. ¿Será verdad que dice la Biblia en eso? Sí, estas coberturas, estos mantos que hoy como dicen que si tú estás unido a ellos, si estás bajo su manto, bajo su cobertura, vamos a estar hablando de esto y disipando algunas dudas en cuanto a este tema. Ezequiel, comencemos con los profetas. ¿Existen los profetas hoy en día? No. Bueno, si bien es cierto, muchas de nuestras iglesias tienden a confundir lo que Pablo llama en sus cartas a los Corintios, cuando creo que es Corintios 11 que comienza a abrirse toda esta discusión acerca de los profetas, de el hablar en lengua y todas estas manifestaciones que se daban dentro de la liturgia, ¿no? Dentro del servicio de las congregaciones de la época. Había me imagino, un desorden en la iglesia en cuanto a las manifestaciones. Todo el mundo comenzaba a hablar en lenguas. Había un bullicio, obviamente, porque no se entendía, y Pablo comienza a poner orden, ¿no? Y dice, bueno, si usted va a hablar en lenguas, que hable uno a la vez, y eso si hay un intérprete. Exactamente. Si no hay intérprete, entonces baje la voz, ajuste su voz, porque el Espíritu está ministrando a usted mismo, para usted la administración. Por eso es que dice que el que habla en lenguas extrañas, pues si no hay un intérprete, la administración es para usted. Así que él comienza a poner orden dentro de la liturgia, dentro del servicio, y dice que él
prefiere que en vez del don de lenguas, entonces la gente prefiera el don de la profecía. Y entonces muchos quieren llevar esto del don de la profecía al profeta del Antiguo Testamento, ¿no? Aquí es muy claro que él está hablando, que él prefiere que se preparen con el don de la enseñanza. Exactamente. Es decir, cómo transmitir la profecía de la palabra de Dios. Exactamente. Porque ¿cuál era la función del profeta en el Antiguo Testamento? Él recibía la palabra de Dios y posteriormente la transfería, la daba al pueblo, ¿no? Exactamente. Y Ezequiel, yo tengo aquí una cita donde él es el mismo Dios que instituye el oficio profético. Y dice en Éxodo 20, del 16 al 18, perdón, Deuteronomio 18, esto es conforme a todo lo que pediste al Señor en Horeb, el día de la asamblea. Cuando recibe el pueblo de Israel, recibe los mandamientos, ellos dicen, bueno, no queremos escuchar porque sentimos truenos, sentimos relámpagos. Y dice Moisés, que sea Dios hablando a través de ti. Queremos escucharte a ti. Por supuesto, ellos estaban un poco perturbados porque de alguna u otra manera se conocía. Quien rozaba con Dios, quien veía a Dios, quien escuchaba a Dios, quizás no salía más de ahí. Exactamente. Terminaba por la gloria de Dios exterminado, ¿no? Es como que cuando Thanos hizo en la película de Marvel Clan y desapareció la mitad. Bueno, normalmente la gente conocía esto de Dios, que Dios era tan puro, tan bueno, tan santo, que la imperfección humana delante de él era disipada totalmente. Ellos mismos le dijeron al Señor, no vuelva yo a oír la voz del Señor, mi Dios, no vuelva a ver este gran fuego, no sea que muera, dijeron ellos. Y el Señor dijo, hablando a su pueblo, bien han hablado en lo que han dicho. Un profeta como tú levantaré de entre tus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo mande. Ese es el concepto del oficio profético que Dios estableció en el Antiguo Testamento. Hoy Pablo se está refiriendo en la Escritura, que obviamente es palabra de Dios inspirada, a que el profeta actual es aquel que es capacitado por Dios para enseñar su palabra. Esto que ya está escrito. Es ahora como el maestro, ¿no? Exactamente. El título sería maestro dentro de los ministerios nombrados en las Escrituras, pues ese vendría siendo el oficio ahora del maestro, como para aquel que profetiza, aquel que declara la palabra. Si bien es cierto, todos conocemos que el canon ya ha sido terminado. Nosotros ya está cerrado. Y Jeremías dice algo muy puntual, no sé si producción lo puede conseguir, dónde está el texto, pero dice que lo que Dios quería que se supiese, lo que se supiese de él, lo que él quería que el hombre supiera, él lo dio a conocer, lo reveló. Pero ahí hay cosas que nosotros no entendemos, que nosotros no comprendemos, que nosotros no sabemos aún. Como le dijo a Daniel, sella estas palabras porque estos son para el tiempo del fin, como le dijo a Juan, que sellará esas palabras, y como lo dice aún el apóstol Pablo, que él fue llevado a un nivel glorioso y vio cosas que no, y escuchó cosas que no son para el oído humano en la actualidad. Entonces, hay cosas que no se nos han sido reveladas, pues eso no nos concierne. Lo que sí está revelado para nosotros está aquí, contemplado en esta palabra, y bueno, y lo que habla toda la creación también, ¿no? Exactamente. Y Ezequiel, y de pronto esto para mí fue un impacto gigante. ¿Sabes? Yo fui a un instituto, se llamaba Instituto Wesleyano, en Barquisimeto, una ciudad muy hermosa, y ahí nos decían, ¿no? El oficio apostólico, el oficio profético, qué función tiene. Incluso, Ezequiel, a mí me enseñaron que una iglesia sin profeta es una iglesia sin dirección, que anda por la deriva, si no tiene un profeta y lo ponen así con la manito. Y este es el profeta, el que va señalando a dónde debemos ir, ¿no? Y yo muchos años, Ezequiel, estuve con este sesgo, pero su misma palabra que vamos a estar citando el día de hoy da la verdad sobre esto. Sí. Fíjate, un aval, y está en Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, y fíjense cómo lo dice. Y hubo también falsos profetas entre el pueblo, eso fue en un pasado, como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Por qué no dice como habrá entre nosotros falsos profetas, sino falsos maestros? Exactamente. Es decir, porque ahora el oficio del profeta es aquel que se tiene la gracia de Dios para, no tan solo para leer y entender, sino también para transmitir.
Exactamente. ¿no? Por eso el pastor también debe ser profeta en este sentido, Exactamente. un maestro, ¿no? Enseñar la escritura. No, no hay nada nuevo para nosotros el día de hoy, sino solo su palabra, en meditar en ella día a día. Y esto ya te fue cerrado. El Señor dijo, bueno, hasta aquí, esto es lo que necesitan conocer ellos, esto es lo que yo les quiero mostrar. Pero Ezequiel, esa necesidad, ¿no? De que querer que me digan algo para mí, de cumplir mis propios deseos, de que, ay, pero yo vengo para que me profeticen. Y siempre esas profecías nunca son malas, casi siempre son buenas, Sí, alimentando esa vanidad de la vida. sí, sobre todo en nuestro continente, el continente, digamos, latino, ¿no? Nosotros somos personas que nos gusta mucho, o sea, o fuimos criados en medio de ese ambiente de que yo me acuerdo, te comes todo bien el coco. Yo hasta el día de hoy no conozco al coco, no sé quién es el coco, pero no, con tantas costumbres, y era una de las cosas que hablábamos la vez pasada, que Pablo le dice a Timoteo que se preocupe por la sana doctrina, la que él había recibido por medio de él, ¿no? Exactamente. Y es como nos dice ahora, que, que seamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles, porque la piedra principal la piedra es angular. Jesucristo, Exactamente. ¿no? Entonces, no metiendo ya las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y la de los apóstoles, no vengan con tradiciones, no vengan con fábulas, cuentos de vieja, esos cuentos que te contaban antes, ¿no? Que, Sí. bueno, que si pasas por ahí está fulano de tal, que murió hace años y todas esas cosas. Entonces, también el exoterismo, ¿no? Toda esta creencias que hay en nuestro continente, que la gente recurre mucho, que si al adivino, que si al horóscopo, que si léeme las cartas, todas estas cosas. Hay una ansiedad en el ser humano por conocer el futuro. Sí. Y no le presta mucha atención a su presente, ni siquiera, porque siempre quiere estar viviendo en un futuro incierto. ¿Y acaso ese profeta que te predice el futuro no se parece a un adivino? Por supuesto, vendría siendo lo mismo. Es impresionante, ¿no? El mismo Pablo en un determinado momento, por algunos tirijalas de los discípulos de Apolo, otros de Pablo, otros de Pedro, estaban en esta contienda, ¿no? Que a mí Pedro me dijo, y Pablo hace la sabiedad, él dice, ¿quién es Apolo? ¿Quién es Cefas? ¿Quién es Pablo? Nosotros somos consiervos de ustedes. Exactamente. Dice, una cosa es el que riega, una cosa es el que siembra, el otro el que riega, pero el crecimiento lo da Dios. Es decir, todos somos de Dios. Y él dice algo muy puntual, llamando la atención del Hijo de Dios. Dice, pero si todo te ha sido entregado, todo es tuyo. Exacto. Me explico, tú tienes el Espíritu de verdad, que es el maestro por excelencia. Exactamente. Y no sé, Ezequiel, pero se crea como un ambiente de dependencia. Sí. De decir, necesitamos un profeta para que nos guíe. Yo necesito un profeta para que guíe mi vida. Y no es así. Sí, justamente cuando Pedro dice que esto no es nuevo, o sea, ya en el Antiguo Testamento se estaban peleando con falsos profetas, dice que ellos gustaron el bien de la verdad. Exacto. Pero volviendo a su vida pasada, ¿no? Se dejaron llevar por la codicia, por sus propios deseos. Como lo dice el mismo Pedro, como lo dice el libro de Judas, la carta de Judas también, pero también lo dice el Señor Jesucristo, que fue lo que hicieron los fariseos, ¿no? Exactamente. Que dice Mateo 23, sí. Comienza diciéndole, bueno, lo que le digan, hagan caso porque se sientan sobre la tesis de Moisés. Ellos están leyendo el libro de Moisés y le dice, bueno, lo que le digan de Moisés, háganlo, porque eso es la ley, eso proviene de Dios, eso es santo. Pero los que lo vean hacer, no lo hagan, porque ellos dicen y no hacen. Exactamente. Y una cosa muy puntual que dicen, y ponen carga sobre ellos. Es decir, no es tan solo el Evangelio, lo que le voy a predicar, hablando actualmente, sino que voy a anexar un poco más. Y dicen que, y dice Judas y también el apóstol Pedro, que ellos terminan negando a Jesús. Es decir,
la salvación ya no es completa en Jesús, tienes que hacer algo. Sí, y decían, no podemos cargar todo esto, ¿no? Y qué conveniente, ¿no? Porque tanto Judas también. Bueno, yo digo que para el tiempo de los apóstoles esto estaba creciendo a un nivel peligroso, Sí. como lo podemos ver hoy en día. Y esto estaba trayendo blasfemia acerca del camino, acerca de la fe. Judas dice, estos son manchas en nuestro ágape, hablando de este grupo de gente que se hacía pasar por profetas, qué sé yo, por pastores, por apóstoles, ¿no? Si bien es cierto, ahorita estamos hablando de los profetas, bueno, la epidemia no se acaba en los profetas. No se acaba. Ahí continúan los apóstoles. Sino que ahora tenemos apóstoles también. Wow, qué increíble, Ezequiel. Y Jesús, son las palabras de Mateo 23, son las palabras del mismo Jesús denunciando a los falsos maestros, a esos fariseos que querían imponer otras doctrinas para el pueblo de Israel. Y Jesús dice, basta, ya basta, hasta aquí. Yo solamente soy, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No necesitas ningún intermediario. Todo lo que tú puedas escuchar y no está filtrado por la palabra del Señor es inválido, porque solo la palabra del Señor es inerrante, no hay error en ella. En ella nosotros debemos ver la claridad que tiene para cada uno de nosotros. Fíjate esto, voy a leer un poco acerca del capítulo 23 de Mateo, y vamos a leer del 4 en adelante. Dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas estas obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Y fíjate, a ver si hay alguna coincidencia con este grupo mal llamado apóstoles y profetas actuales, si hay alguna coincidencia con esto que le gustaba mucho a los fariseos de la época. Fíjate cómo dice, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. ¿Te parece esto? Yo creo que cae como anillo al dedo. Una coincidencia con la actualidad. Mucha coincidencia. Estos hombres que ahora tienen seguidores y cuidado, lo cargan como en un plato de cristal, cuidado se me cae el profeta, el apóstol, en la primera silla, se hospedan en los mejores hoteles. Exactamente. Yo quisiera que algún apóstol de estos pudiera defender su apostolado como lo hizo el propio apóstol. Pablo mismo. El propio apóstol Pablo, él defendió. ¿Y de qué manera defendió? Bueno, Dios me ha bendecido porque tengo un jet privado y tengo esto, y en eso se basa la autoridad, ¿no? En que porque he puesto muchas iglesias. En que la gente pueda ver lo que yo poseo y la distinción que tengo. No, es falso, eso es totalmente falso. Sí, exactamente. Eso va totalmente en contrariedad a lo que nos enseña el mismo Jesucristo. El mismo Jesucristo, chico, dijo, mira, yo no he venido para ser servido, sino para servir con mi vida a los demás. Y así lo hizo, hasta el servir con su propia vida, hasta la muerte y muerte de cruz, lo dice su palabra. Y estos apóstoles de hoy día y profetas le temen a la palabra porque Jesús mismo, lo que está diciendo en Mateo 23, está exponiendo lo que ya ellos tienen en el corazón. Y más adelante vamos a ver una afirmación que va a retumbar todo esto, entre si ellos son realmente el pueblo de Dios. Fíjate que algo importante que la gente los adopta como profetas porque comienzan a contarle la vida, tanto de su pasado como y le hacen escuchar a la gente lo que ellos quieren exactamente oír en su presente. Bueno, la Biblia habla también no tan solo del falso profeta, sino de los que tienen comezón de oído. Los que tienen comezón de oído y que les gusta escuchar y dicen que van a caer en el mismo hueco. Exactamente. Dice, porque son ciegos guiados por otros ciegos. Y ambos dos van a caer en el mismo Ezequiel, esto está bueno, ¿no merece un cafecito? Por supuesto, hermano. Te profetizo que este café va a estar bueno. Vayamos a los apóstoles, Ezequiel. Yo creo que Pedro en Hechos capítulo 1 deja muy claro
¿qué cualidades o qué características debe tener una persona para ser parte del círculo apostólico? Sí, pero permíteme detenerme un poquito más en la parte profética, porque las personas creen que estos brujos que vienen y le hablan de su vida o tienen mucho conocimiento acerca de las facciones y comienzan a tirar palabras. Tú las escuchas en sus campañas diciendo, Dios me muestra. Una mujer que tiene ovarios poliquísticos. Sí. O que tiene útero poliquístico. O con número de cédula, el 8, el 2, el 3. Bueno, eso lo he visto hacer en muchos colombianos también fuera de la calle, pero hay algo que se manifiesta en la vida de se manifestó alguna vez en la vida de Cristo, o muchas veces, que era el don de ciencia. Esa es una de las características de nuestro Dios, que Él es omnisciente, lo conoce todo. Y la Biblia también me habla del don de ciencia. ¿Qué es el don de ciencia? Sino un don de conocimiento, el conocimiento previo de algunas cosas, ¿no? Que en este caso no sería tan solo el don de ciencia, sino la presciencia, que eso es algo que solo posee, un atributo de Dios. Dios es un atributo de Dios. Y que una de las cosas que define a Dios como Dios. Y Dios puede revelar algo de tu vida con un propósito específico, como lo hizo con Jesucristo y la mujer en el pozo de la Samaritana, que le reveló la condición en que ella vivía. Eso se llama don de ciencia. Entonces, pero eso no hace al profeta, sino que hubo una manifestación del Espíritu Santo en alguna persona. Sí. De repente puede suceder, tal vez pueda suceder, y entonces no quiere decir que esa persona sea profeta, porque los dones, al fin y al cabo, la Biblia dice que son del Espíritu de Dios y Él los da como Él quiere. Excelente, Ezequiel. Yo creo que queda muy claro, ¿no? El tema de los profetas, mis hermanos, la Biblia es clara. Cualquier persona puede tomar un texto o decirle algo solamente para que usted crea en él y fácilmente las personas se van. No, crea en la autoridad única de la palabra. Una de las cosas puntuales que nos enseña la palabra de Dios, Pablo visita a la gente de Berea y comienza a hablarle. Y él exalta a estas personas, las elogia aún cuando tú puedes decir, bueno, ya va, si tú me estás diciendo esto, déjame revisar aquí. Y dice, y tú hablarías mal de las personas. Oye, pero este me está llamando a mí mentiroso, no me cree. Sí. Pero él más bien los alaba, porque ellos no se estaban yendo a otra fuente que no fuera la que más tiene autoridad, que es la palabra. Exactamente. Y él le alaba porque él le decía cosas y la gente de este pueblo comenzaba y buscaba los pergaminos, porque en aquella época hablábamos de pergaminos, los abría y decía, sí, es verdad, aquí está plasmado en Isaías 53 lo que iba a padecer y lo que iba a suceder con el enviado de Dios, el mismo Cristo, el mismo Dios. Entonces se convencían, no tan solo porque decía Pablo, sino porque ahí estaba escrito. Exactamente, por la autoridad. Ahora, de la palabra. ¿Hay apóstoles? Sí los hay, están aquí en la Biblia. Pero el día de hoy no hay apóstoles. Pedro en Hechos capítulo 1, ante la ausencia del apóstol Judas, ya sabemos la historia de Judas, él dice, bueno, ¿y ahora cómo resolvemos esto? ¿A quién ponemos aquí? ¿No? Entonces dice, entonces ahora tenemos que elegir a alguien que tome el lugar de Judas entre los hombres que estaban con nosotros todo el tiempo mientras viajábamos con el Señor. Requisito, que estaba en el ministerio de Jesús, desde el día que Juan lo bautizó hasta el día que fue tomado entre nosotros, la resurrección de Cristo, la muerte y resurrección de Cristo. El que salga elegido se unirá como testigo de la resurrección de Jesús. Ahora, algunos de los que se llaman apóstoles el día de hoy fueron visores oculares o testigos oculares de lo que Cristo hizo en su ministerio. Absolutamente no estaban en esa época. Ya con la sola palabra ya vamos testificando lo que es y lo que no es. Y no hay fundamento. Y hay más cita para esto. Por supuesto, debía ser elegido por el mismo Cristo. Exactamente. Fíjate que solo se nos habla una sola vez de esa elección que hicieron los apóstoles y ya se pierde el nombre y se pierde el conocimiento. No hay más datos acerca de este hombre que fue elegido como el número 12, el que iba a sustituir. Pero el Señor en su soberanía él permitió esto por alguna razón,
Pero fíjate que el apóstol Pablo, que no estuvo ni anduvo caminando con Cristo, fue una elección del mismo Cristo. Es decir, se le apareció, se le presentó. Dice que él iba camino a Damasco y vio una luz resplandeciente y una voz que le decía, ¿por qué me persigues? Exactamente. Y se cumplen, ahí se cumplen los requisitos, ¿no? Se cumplen los requisitos porque anduvo con él, él mismo le dijo, fulano de tal te va a venir a buscar y te va a llevar a un sitio, y después le dio los pasos a seguir. Él fue instruido por el mismo Cristo, fue el mismo Cristo que le apareció. Exactamente. No se puede combatir con la misma palabra. La palabra responde a la palabra. Lo que se interpreta debe venir directamente a la palabra. El mismo Pablo, Ezequiel, no sé si lo tiene, yo lo tengo aquí, en 1 Corintios 15:8 afirma lo siguiente: y el último de todos, como a uno nacido afuera de tiempo, en la Reina Valera dice, como abortivo, se me apareció también a mí. Pablo está diciendo que era el último. ¿Por qué nosotros de pronto seguir añadiendo apóstoles que no tienen ningún sentido bíblico o que ni siquiera han sufrido un poco así de lo que sufrieron estos mártires? Sí, imagínate que una de las cosas, ¿no?, que, por la cual el apóstol Pablo termina defendiendo su apostolado, diciendo que él llevaba en su cuerpo las marcas de Cristo. Increíble. Es decir, no tan solo Pablo, sino todos los profetas. Ellos sufrieron muertes violentas. No tuvieron que padecer. El único que murió de muerte natural, de viejo, fue el apóstol Juan, sí. Pero sufrió el exilio en una isla desierta, sufrió también muchos maltratos físicos en su caminar con Cristo. Pero aquí importante es cuando, y quiero traerlo ahorita, este pasaje donde se acercan los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, y se acercan al maestro con su mamá de compañía y les piden, permite que, ella misma le dice, permite que uno de mis hijos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Anhelando posición. Anhelando posiciones, porque es algo natural del hombre. El hombre mantiene como que un señorío que viene dentro de nosotros y nos alienta a estar cada vez más por encima de los demás, ¿no? Exactamente. Este cuento o este chiste de esta persona que se le aparece un mago de esto de la lámpara y le dice, te voy a cumplir solo un deseo. Y piénsalo bien, ¿no? Dice, pero con una objeción, ¿no? Con una condición. Que lo que tú me pidas, yo le voy a dar el doble a tu vecino. Y el hombre, después de tanto meditar, le dijo, déjame sin un ojo. Porque le quite los dos al otro. Claro, y él iba a estar en una posición más alta, ¿no? Wow. Esa es realmente la condición humana, lejos de Dios, por supuesto, sin la intervención de Dios en su vida. Entonces, queremos ver siempre que el uno quiere estar por encima de los demás. Y es muy lindo lo que le dice Cristo, porque Cristo no desalienta sus ganas de tener alguna postura o ser superior, sino que le dice, mira, en mi reino funciona de esta manera. Si alguno quiere ser mayor, si alguno quiere tener la primera silla, si alguno quiere tener una estima aún más alto que los demás, este sea el siervo de los demás. Pero fíjate, esta no es la parte interesante. La parte interesante es cuando le hace la pregunta, después que le hacen esta propuesta, permíteme que uno se sienta a tu derecha y a tu izquierda, le dice, ¿son ustedes capaces de tomar de la copa que yo he de tomar? Y comer del plato que yo he de comer, y ellos ignorando lo que tenían que padecer, al igual que Cristo, ¿no? Le dicen, por supuesto. Fíjate que el mismo Cristo ni siquiera quería tomar la copa, y ellos dijeron, por supuesto que sí. Entonces, en el Getsemaní, ¿te acuerdas cuando Cristo dice, si es posible, pasa de mí esta copa? Bueno, vimos que muchos de nuestros apóstoles, de los apóstoles verdaderos, de los que están aquí registrados en la Biblia, donde la Biblia nos manda a que seamos edificados en el fundamento que ellos han puesto, no de los de ahora. Si te edificas en los de ahora, créeme que se va a venir tu edificio abajo,
tu vida se va a venir abajo, porque la Biblia lo dice así, que si tú lo sigues a ellos, vas a caer en su mismo, en el mismo hueco, Exacto. vas a tener los tropezones que ellos han tenido en la vida, aunque a ellos no les importa eso. Pero a Dios sí le importa que tú tengas claridad en esto. Sí. Entonces, muchos de nuestros apóstoles fueron quemados vivos en la hoguera, atravesados con espada. El apóstol Pedro, que fue crucificado y dijo, crucifíqueme de otra manera porque no soy digno ni siquiera de morir de esta manera. Aquellos son dignos los de ahora son dignos de muchas avionetas, de tremendas mansiones, de buenos carros de lujo. Imagínate, yo he escuchado tantas cosas tan horribles, ¿no? De esta gente, porque cuando hago la comparación con Mateo 23, de la descarga que Jesucristo le da a los fariseos, bueno, ¿qué decían? Que ellos iban y minaban las casas de las viudas no para bendecirlas, sino para saquearlas. Increíble todo esto, Ezequiel. Y forma parte de esa pasión que ellos mismos tienen de este mundo caído. Va dando a luz lo que realmente está en sus corazones. Dice, no améis las cosas, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. El anhelar posición, el anhelar jerarquía, el creer que ya tengo 10 años de ministerio, ya tengo 3 iglesias, que muchos dicen que son sus iglesias, ya no me da ninguna autoridad para yo autoproclamarme apóstol ni autoproclamarme profeta. Si se creen profetas el día de hoy, bueno, podemos examinar muy fácilmente en las redes sociales aquellos que han declarado cosas y de ninguna manera se han cumplido. Pero quieren el título, pero no quieren las consecuencias, porque el mismo Dios, cuando instituye el oficio profético, también dice que el que hable y no se cumpliere, sea apedreado. O sea, se ha muerto este. ¿Y cuántos, Ezequiel? ¿Cuántos están dispuestos ahora a recibir esas piedras? Ninguno. Todos quieren recibir solamente gloria para ellos. Es que es fácil de resaltar eso. Una de las cosas que caracterizan a estos, diría yo, apóstoles y profetas modernos, es la sutileza que tienen al hablar. Yo les recomiendo mucho que estudien la carta de Judas y la segunda epístola del apóstol Pedro. En el segundo capítulo te va a enseñar muchísimo. Dice que saben hablar porque le hablan también. Ellos son hablan disuasivos, lo que la gente quiere escuchar, ¿no? Sí. Estás pasando por la necesidad, estás pasando por angustia, ven que Dios te va a resolver. O también dicen, aquí hay alguien que está pasando depresión o tiene tristeza en su corazón. Sí, son astutos. Y claro, tú puedes oír todas las profecías que, dicho sea de paso, la Biblia es clara y puntual, ¿no? En las leyes que se le dan al profeta, cuando dice que si éste da una profecía y no se cumple, el tal debería morir. Así sucedía en el Antiguo Testamento. Bueno, Dios se encargará de ello y dice, tanto en Segunda de Pedro capítulo 2 como en la carta de Judas, dice que Dios ya ha preparado, que ellos ya tienen su sitio reservado en las más profundas oscuridades. Y como lo dice Pedro, en el infierno. Se le ha preparado un lugar para ellos específicamente, porque han dañado mucho. Pedro dice, por los cuales el camino de la fe es blasfemado. Judas dice, por los cuales son manchas en nuestro hágame. Entonces tú ves mucha gente que tú le quieres predicar, te montas en un taxi y le vas a predicar y lo primero que te dicen, no, eso es un negocio. Yo he visto canales de televisión que utilizan es para puro pedir dinero, y esto es el evangelio. Exactamente. Por ejemplo, voy a hablar con apellido y nombre. El canal llamado Enlace, que anteriormente para nosotros era un canal cristiano, porque eran todos cristianos los que aparecían ahí, de momento comenzaron con estas pacta con Dios, con esto de pacta con Dios, pacta por tu casa, ven, y estas maratónicas pidiendo dinero. ¿Acaso Dios nos mandó a pedir dinero de ninguna públicamente? Manera. No, el movimiento
cristiano de la época era sustentado por el mismo Dios. Sí, habían personas pudientes que traían y vendían sus casas porque tenían varias, el que tenía dos vendía una, y venía y traía el dinero para ponerlo a los pies de los apóstoles. Pero ¿qué hacían los apóstoles con esto? Se enriquecían, ¿no? Pablo murió en una celda romana sin nada, con las carencias, y él dice que lo había perdido todo más bien por la causa de Cristo, no que ganó millones por la causa de Cristo, sino que lo perdió todo y lo tenía por basura. Exactamente. No era para él, no tenía significado alguno, porque lo que se recibía y se ponía a los pies de los apóstoles solo se utilizaba para hacer el bien a los necesitados y para seguir difundiendo el evangelio. No para poner a estos apóstoles como están ahorita de gordo, bien maquilladitos, con trajes Versace. Con escolta. Por Dios. Jet privado. Ezequiel, yo quiero mencionar lo que dice Judas en el texto que tú estabas leyendo acerca de estos falsos que se levantan el día de hoy. Y capítulo 1, verso 17 dice: pero ustedes, mis queridos amigos, deben recordar lo que predijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les advirtieron que en los últimos tiempos habría gente burlona, cuyo objetivo en la vida es satisfacer sus malos deseos. Estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes. Se dejan llevar por sus instintos naturales porque no tienen al Espíritu de Dios en ellos. Aquí voy a sacar algo muy pentecostal. ¡Habla, Jehová, que tu pueblo escucha! ¡Aleluya! Es palabra de Jehová. Sí. Y nosotros ahorita, aquí él acaba de fungir como profeta porque está declarando la palabra de Dios. En este sentido es que habla el apóstol Pablo cuando dice que deseemos más la profecía. Y dice, ¿por qué? Dice, porque si yo hablo en lenguas y nadie entiende, queda sin efecto alguno al ser humano. ¿Cómo podrían dar el amén? Pero el que profetiza, que explica la palabra, entonces ahí sí podemos dar el amén. Exactamente, me encanta ese. Como digo aquí, esto es así. Esta gente solo trabaja para su vientre. Ha conseguido en el cristianismo un buen negocio. Esto es una verdad. Muchos están ahorita, estos que se llaman apóstoles, estos que se llaman profetas, lo que han es conseguido un buen negocio. Lo mismo que consiguió el brujo, lo mismo que consiguió el santero, lo mismo que consiguió el que le lee las cartas a la gente. Es lo mismo. Exactamente. Es lo mismo, no hay ninguna distinción. Se va a su bolsillo. He escuchado gente decir, y una de las cosas es que ellos niegan la obra de Jesucristo. Ellos terminan negando la obra de Jesucristo. ¿Y cómo te dice, hermano Ezequiel, que ellos niegan la obra de Jesucristo? Bueno, todo aquel que niega que Jesucristo vino y murió, hizo una obra completa, salvífica completa, en él fue completa, no en lo que yo haga o deje de hacer. Bueno, he escuchado a estos mal llamados apóstoles y profetas decir, no, que Dios hizo una parte, que el 60% lo hizo Jesucristo en la cruz del Calvario y a nosotros nos toca el 40%. Exactamente. Entonces vienen y le dicen a la gente que, bueno, que si no diezma te pierdes. Sí. Porque a ellos les conviene el diezmo. Que tiene Qué conveniente, ¿no? Que pactar con Dios. Y obviamente el pacto viene en efectivo o viene en una casa que le dan a esta pobre gente y se queda sin casa. El que más siembra, más cosecha. El que más siembra, más cosecha. El que más siembra, más cosecha. Sí, y lo dicen puntualmente. Ezequiel, ¿cómo terminamos esto? De pronto, por mi parte, el próximo programa no se lo pierdan, va a estar genial. Hablaremos de lo que es la consecuencia de esto, porque todo esto es una rama sistemática, corrupta, totalmente demoníaca, hereje con la palabra del Señor, no está en sintonía. Y veremos un poco, Ezequiel, o mucho, Ezequiel, lo que es la paternidad. Muchos dicen, bueno, si no tienes cobertura apostólica, entonces tu iglesia no va a ningún lado. Fíjate, esto es muy, muy común en este hombre llamado Guillermo Maldonado, que cual producto va ofreciendo por todas partes su cobertura, ¿no? Qué cobertura más dañina, de verdad, lo debo decir así. Primero, que ya no entras dentro de los requisitos, ni siquiera de los requisitos de un obispo, de alguien que esté al frente de una obra, porque la Biblia declara los requisitos
para un obispo, para un pastor, para el encargado de una iglesia. Así es. Y él, como está al frente de una iglesia, que les hago un llamado a todos los que están ahí: corran por sus almas, busquen una iglesia bíblica, una iglesia con una doctrina cristocéntrica, donde no se proyecte al hombre como que es una cobertura. Es más, la Biblia habla en relación a eso, en el mismo Mateo 23, cuando está hablando de estos falsos que ejercían un dominio sobre el otro, diciéndoles: no llamen a padre a nadie, porque padre hay uno solo, el que está en el cielo, y lo está diciendo en cuanto a la autoridad de la salvación, de la provisión de Dios. Él es nuestro Padre en relación, y Él, a través de su Espíritu, el mismo Dios, es el Maestro por excelencia. Nosotros no necesitamos más cobertura, sino la cobertura de nuestro Señor Jesucristo. Así es, y va a ser bueno, no se lo pierdan. En el próximo programa estaremos entendiendo esta parte, y así como Pablo aconseja a Timoteo a no seguir la fábula, a no seguir esa falsa doctrina, nosotros también somos llamados a pegarnos a las Escrituras. Juan dice que nosotros no tenemos, el apóstol Juan en sus cartas, si no estoy mal, en 1 Juan, el segundo versículo dice que nosotros se nos ha sido dada una unción, que no tenemos necesidad de ser engañados por cualquiera de estos falsos. Cuando uno está en la palabra, uno está en la verdad. Cuando uno filtra todo lo que se nos dice a través de la palabra, es lo que hacía la gente de Berea, uno puede llegar a una verdad puntual. ¿Quién es esa unción? ¿Qué es esa unción? Esa unción es el Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios, quien Él envió para que nos recordara todo lo dicho por nuestro Señor Jesucristo y nos guiara en este camino de vida cristiana. Ezequiel, yo me siento feliz porque se sigue moviendo el avispero. Sí, bueno, eso es lo que estamos deseando. Eso es lo que estamos deseando. Los esperamos en nuestro próximo episodio. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita.